Alicia Cononil, economista jefe de Singular Bank. Muy buenos días. Buenos días, Muy buenos días, Alicia. muy buenos días, ¿qué tal estáis? Pues mirando la inflación, a ver si nos puedes darte un poco más de foco, de luz, a ver si nos puedes poner una fotografía más clara. Ayer escuchamos a Jerome Powell diciendo que el retorno a la normalidad, que además tampoco le preocupa demasiado el tema de la inflación, que puede estar en unos entornos del 2% con una normalidad que no afecte a la economía. Hay muchas voces también diciendo lo contrario, pero es cierto que Jerome Powell tiene toda la información. Si él lo considera, por ahí debe ir el camino. ¿Cómo lo veis en Singular Bank? ¿Cómo creéis que puede afectar a la inflación a los inversores en este 2021 y cómo le puede afectar a la economía? Bueno, pues efectivamente nosotros compartimos más la tesis de Jerome Powell. Sí que veíamos desde finales del año pasado que se iba a producir ese repunte de la inflación, como ha ocurrido en el mes de enero en el caso de la eurozona. Ayer conocimos el dato definitivo, ¿no? Con ese incremento de la inflación al 0,9% anual, frente al menos 0,3 en el que se situaba desde el mes de agosto, ¿no? Dado el impacto de la crisis del COVID-19. En este sentido, pues es lógico que se haya producido ese repunte de la inflación. Estamos viviendo una subida significativa del precio del crudo, no tanto por el tirón de la demanda, sino por esos recortes que se están produciendo en la oferta, en la producción. Vemos que el barril del petróleo se sitúa ya por encima de los niveles pre-COVID y que podría incluso escalar ligera por encima de en torno a $70 por barril. Pero también estamos asistiendo, en el caso de la eurozona, a una serie de impactos, ¿no? Que no podemos olvidar el peso que tiene la composición de la inflación de la eurozona de Alemania, y donde es un país donde ha repuntado con fuerza, porque no podemos olvidar que ahí han decaído la deducción de IVA que se puso en marcha para fomentar la demanda interna desde el mes de agosto hasta diciembre, pero por otro lado también se ha producido una subida de los salarios mínimos y también de los impuestos de emisiones de CO2, con lo cual una vez que se diluya ese efecto iremos a un entorno donde la inflación volverá a situarse en el rango en el que estaba antes de la crisis del coronavirus, porque no podemos olvidar que ya estaba esa inflación marcada por grandes transformaciones estructurales que hacían que la inflación no acabara de repuntar, ¿no? Y donde, a pesar de ese rebote o repunte de la actividad que esperamos todos este año con fuerza, a medio plazo las tasas de crecimiento tendrían que normalizarse en el rango anterior, digo, en las economías avanzadas, ¿no? Estamos viendo también cómo Bruselas quiere reformar la política comercial. Hay un cambio evidente, sobre todo cuando escuchamos a Joe Biden esta semana pasada hablar sobre que hay que reforzar esos lazos con Europa. Sin embargo, lo que vemos desde Europa es que se quiere hacer más firme frente a Estados Unidos y China esa política comercial, renovar una OMC que está lastrada, bueno, pues de las grandes prioridades, ¿no? De esa reforma comercial. ¿Puede afectar todo este cambio comercial también a la economía europea? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a las primeras declaraciones y distensiones, ¿no? Después de esas relaciones tan tensas que se han producido entre Europa y Estados Unidos por las medidas proteccionistas que empezó arrancando precisamente la administración Trump, ¿no? Pero al final yo sí que creo que aquí hay un consenso en cuanto a que es necesario retomar el eje Atlántico Norte, reforzarlo, como bien ha declarado el propio Joe Biden, pero yo también creo que en eso está también un poco la aspiración de países como Alemania o del norte de Europa, que forman y son aliados muy importantes de la OTAN y que no se muestran tan partidarios que Europa adopte un modelo comercial más proteccionista por las consecuencias negativas que eso tendría, ¿no? Con lo cual yo considero que veremos mucho más acercamiento hacia Estados Unidos y mucho más bloque precisamente para reformar esas instituciones que mencionabas. No solamente está la OMC, también está Naciones Unidas, porque al final yo creo que sí que hay que crear nuevas normas, nuevas reglas compartidas y comunes que cumplen todos los países a la hora de establecer nuestras relaciones comerciales, porque estamos hablando de que esta crisis ha acelerado algunas tendencias como el
cambio climático, pero yo creo que también ha puesto en valor la importancia que hay sobre ciertos valores como el que se cumplan los derechos de las personas, ¿no? Los derechos laborales, ¿no? Y de ahí la necesidad también de que Europa, junto a Estados Unidos, cree ese marco, porque no podemos olvidar que solamente el 8,4% de la población vive en una democracia plena y el 43% de la población mundial en algún tipo de democracia. Y eso es un elemento fundamental para el crecimiento económico. Sí, ¿cómo veis vosotros la fotografía general también con el tema del dólar digital, del euro digital? Janet Yellen ayer dijo que había que intentarlo, que había que mirarlo bien, que sí que es cierto, y lo aceptaba ella ayer en esa comparecencia, que hay que ver cómo afecta al sistema bancario, y luego a la vez decía que el Bitcoin, que eso era ineficiente, que eso consumía mucho. Dábamos un dato ayer que era si todos los pagos con tarjeta se hicieran por Bitcoin, el consumo de energía sería 14 veces superior. Es decir, que pongamos todo encima de la mesa, pero ¿cómo estáis viendo desde Singular Bank, cómo estás viendo tú, Alicia, como economista jefe de Singular Bank, todo ese movimiento de monedas digitales y también de dólar digital y de euro digital y cómo puede afectar al conjunto? Bueno, yo creo que es algo inevitable que los bancos centrales aborden y es algo que creo que se debería haber hecho antes, ¿no? En el momento que se lanzó la idea de Libra, ¿no? Por parte de Facebook, ¿no? Yo creo que es algo que está ahí y que no podemos no ser conscientes de que la tecnología ha venido para quedarse y que permite ese tipo de desarrollos de divisas o criptomonedas. Con lo cual, me parece clave que el Banco Central, tanto europeo como la Reserva Federal, lo desarrolle, porque también hemos tenido noticias de cómo el gobierno chino lo está impulsando a través del yuan digital y precisamente lo ha hecho durante este nuevo año chino, donde para evitar precisamente la movilidad de los ciudadanos por la pandemia, les ha puesto precisamente en sus móviles un monedero digital con yuanes digitales y es una forma de no solamente conocer cuáles son las transacciones económicas con el beneficio que eso tiene para áreas como la economía sumergida o los delitos, ¿no? La trazabilidad, pero también no podemos olvidar que también es una línea fina sobre el conocer cuáles son nuestros movimientos, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que Bitcoin es una moneda absolutamente insostenible desde el punto de vista medioambiental en un mundo en el que después de esta crisis hemos asumido que tenemos que ir hacia esa descarbonización, esa transición energética y también que desconocemos muchas cosas de su funcionamiento o quién está realmente detrás de esas monedas, ¿no? A la hora de su uso, ¿no? Con lo cual, absolutamente favorables a que los bancos centrales asuman ese rol y también eso lleva a replantearse también reformar la política monetaria, ¿no? Para hacerla ad hoc. Una última pregunta. Cobre y materias primas, ¿cómo lo tenéis en el radar en Singular Bank? Pues efectivamente nuestra visión es de tendencia al alza, ¿no? Por el repunte, el crecimiento económico global y sobre todo está explicado por el tirón que se está produciendo de la demanda en China, pero también en los países de Asia y Pacífico que por ahora muestran una mayor recuperación y respecto también a los niveles previos de producción que tenían antes de la pandemia. Y efectivamente son materias primas que ganan protagonismo y que son clave para todo ese despliegue de la transición energética, pero también relacionados con nuestros nuevos hábitos de consumo, ¿no? Es verdad que luego muchos de ellos se modularán, ¿no? Pero al final la tecnología ha venido para quedarse y son materias primas muy necesarias tanto para la transición energética como la disrupción tecnológica. Muchísimas gracias, Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Gracias por acompañarnos en este inicio de día. Buen día y buen negocio, Alicia. Igualmente, buen día.